Buenos días, le presento al señor Antonio Osorio, mi padre. Es un productor de cacao de aquí del municipio Costa de Oro, Cumboto. Tiene muchísimos años trabajando con este rubro. Él nos va a ir comentando sobre la historia, sobre las historias de estas parcelas, cuándo fueron fundadas y cómo es el proceso de este árbol de cacao. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando con cacao, señor Antonio? Yo tengo trabajando con cacao aproximadamente 35 años. 35 años que comencé a trabajar con el cacao en edad muy joven y hasta me he mantenido, hasta en esta fecha me he mantenido trabajando con cacao. Al principio, estas parcelas que nosotros tenemos, los productores la mayoría la han vendido porque los precios del cacao no compensaban. Y ahora es que el cacao ha ido subiendo y algunos 4 nos mantenemos todavía en este parcelamiento. En este parcelamiento donde yo estoy, uno de los parcelamientos que repartieron primero, que lo repartió el INTI, hace bastantes años. Ahí habemos 34 parceleros en esta zona, en el parcelamiento de la Vega de Santa Cruz. Ahí también el parcelamiento del Deleite, una parte que también trabajan muy bien el cacao. En la parte de Santa Rosa, Hacienda de Santa Rosa, también una finca que está ahí en la montaña, que era muy buena productora, pero ya está bastante descuidada. Y en la Hacienda San José, aquí en Cumboto, que antiguamente era San José el Trapiche. Ahora el nuevo nombre le pusieron La Llovizna. Pero toda la zona de Ocumare de la Costa, más productora de cacao y de mejor calidad, es la zona de Cumboto, que produce más cacao, se le dice el cacao de Aragua. Okay. Son las mejores variedades de cacao, las tenemos en esta zona y en Cuyagua. Okay. Y todas estas parcelas que usted menciona se encuentran productivas en este momento. No están todas productivas porque, vuelvo y repito, como los precios anteriores eran tan bajos que la gente abandonó esas tierras y ahora es que se está incorporando de nuevo. Somos pocos productores que estamos activos en esto con la siembra de cacao en este sector donde yo estoy. Somos pocos. Okay. ¿Y cuáles son las variedades de cacao que tiene usted en su parcela? Bueno, las variedades que yo tengo aquí son las mejores variedades que hay en este municipio. Tengo el Ocumare 61, que es muy buen rendidor. Las almendras son muy grandes y de color violeta blanco casi. Y tengo el Cumbo 77, que es muy bueno también. Tengo el Ocumare 67, que es otro. Tengo Ocumare 60 también. Tengo Chuao 120, que es las mejores variedades de aquí del municipio, yo las tengo aquí en mi parcela. Que la rescaté de aquí del centro de propagación aquí en Ocumare, que por cierto el gobierno la ha dejado de caer. Y ahora yo, por lo menos aquí, yo tengo todas las variedades que habían ahí en ese centro de beneficio. Ok, y usted el cacao, señor Antonio, lo procesa. ¿Cómo hace usted con su fruto? No, bueno, el cacao que yo produzco aquí, se lo vendo a un intermediario que es vecino mío aquí y un poquito lo proceso. Para vender aquí en el municipio, lo proceso de forma artesanal. Sacamos las panelas, yo con uno de los hijos míos y vendemos por aquí y lo demás se lo vendo al intermediario. Ok, ¿y para sembrar este rubro, cómo sería el clima? ¿Cómo tiene que ser el clima para...? No, bueno, el clima en esta zona es un clima muy bueno para el cacao, pero tiene que tener frecuentemente mucho riego, porque si el cacao no se riega, no produce. Se degenera demasiado. Entonces tiene que tener mucho riego y atenderle. Pues. Nosotros el cacao aquí lo manejamos de forma orgánica. Aquí no se usa ninguna clase de fertilizante, sino de manera orgánica. Pues. Se maneja el cacao aquí en esta zona. Y ¿cómo es el proceso aquí de poda? ¿Cómo hacen bueno, ese proceso? Aquí el proceso de poda, uno tiene que podar mínimo una vez al año, cada quien en su parcela, porque si uno no poda el cacao no aumenta la producción. Hay que quitarle las tiñas, hay que hacerle raleo de sombra también, hay que quitarle todo ese cambure que se monta arriba de la mata de cacao, hay que hacerle un trabajo como tiene que ser para uno poder tener producción. Y bueno, he estado leyendo, señor Antonio, y ahí ahora las plantas antes tardaban 4 a 5 años para dar fruto. Sí. Ahora se injertan las plantas. Sí, sí. ¿Y cómo es ese proceso de injerto? Bueno, el proceso de injerto es que aquí hay unos 2 o 3 injertadores
que son muy buenos en eso, que cortan la vareta. Aquí mismo en esta plantación que tengo, ya dije que tenía las mejores variedades. Ellos me piden aquí vareta y hacen los injertos. Y ese tipo de cacao injertado, en menos tiempo, produce más rápido, produce más y la mejor calidad y más producción. Produce lo mínimo 3 kilos por planta al año, como mínimo, 3 kilos por planta. ¿Y cuánto tiempo tardan en encargar en dar sus 3 frutos? años, de 3 años mínimo 3 años, atendiéndole a la planta, bien atendida, sin echarle abono, sino abono orgánico y riego. ¿Y la altura de la planta? ¿Qué altura? La altura de la planta tiene... ¿Qué planta es esta? Esta es una planta de cacao por semilla. Este no es por injerto y es una variedad de esta misma zona que es muy buena productora y también produce lo suficiente que produce una mata por semilla, pero no es por semilla. Esta es de buena calidad también, pero no es por semilla y garantiza la producción igual que la otra. ¿Cuánto tiempo tarda esta planta para...? Esta planta dura más, esta planta dura 5 o 6 años para empezar a cargar. ¿Y cuántos kilos en el año produce esta Sí, planta? esta puede producir un poquito más, pues, porque es más, la planta por semilla se eleva más alta porque va como con más fuerza. Y entonces se eleva más alta y produce un poco más, de acuerdo con el tratamiento que uno le dé. O sea que también esta es una planta También es buena. una planta buena, también es buena. Ok, muy bien. Continuando con las variedades de cacao aquí en el pueblo de Cumboto, esta planta me llama mucho la atención. ¿Qué variedad es esta planta? No se parece a la que acabamos de observar. Ajá, esta planta es oriunda de los lados de Barlovento. Esta planta la trajo un hijo mío que estaba trabajando en esa zona. Trajo vareta, injertó aquí y este cacao le dicen la reina. Él es muy buen productor, pero las almendras no son blancas, sino tipo violeta. Y la almendra es chiquita. La mazorca es muy grande, pero la almendra es chiquita y no es un cacao muy fino. Pues. No es que un cacao muy fino. Los más finos son los de aquí de Ocumare. Él trajo esta vareta para hacer una prueba aquí, a ver si se daba bien aquí en esta zona, haciendo pruebas. ¿Y esta otra planta? También que se parece a esta. Sí, es bueno, es muy parecido, pero este sí es oriundo de esta zona. Este es Ocumare, uno de los mejores de aquí, Ocumare 61. Este es Ocumare 61. Esta es una planta que mínimo lo mismo que produce una planta de esta al año, estando bien atendida, son 3 kilos, lo mínimo. 3 kilos al año, lo mínimo, estando bien atendida. Estas son plantas de 3 años, 3, 4 años. Y el tamaño, lo veo que el tamaño es... Sí, es pequeño, sí. Sí. Sí, no se ha desarrollado mucho, pero ya va poco a poco va creciendo más. En lo que yo le doy un poco más de claridad aquí, que le quite estas matas de cambure, que le están pegando un poco de sombra, ella se eleva un poco más. Esa es la situación. La situación del cacao aquí en Ocumare es buena, porque como el cacao ha ido agarrando precios, los productores nos hemos ido motivando a atenderle mejor a su cacao. ¿Y esta planta? Esta planta es de la misma que vimos ahorita. Sí. Esta planta es de la misma que vimos ahorita ahí, Ocumare 61, ya con una mazorca que ya se está madurando. Ya esta planta tiene 3 años que empezó a cargar. Esta es, Sí. esta es de esta zona. Esta es Estas son, sí, oriundo de esta zona. oriunda de esta. Estas son variedades de esta zona. Continuando con la entrevista, haciendo un recorrido aquí en la parcela del señor Antonio. ¿Y esta planta? Esta planta es de variedad, cacao muy fino, este es cacao Caracas, se llama cacao Caracas, que es uno de los más finos que tengo en esta parcela. La almendra es totalmente blanca, con un poco de algodón, y su rendimiento por kilo por planta es muy bueno. Entonces, la única planta que yo tengo de esa variedad aquí en esta parcela es esa, y le estoy cogiendo vareta porque el hijo mío está propagándome de semilla de esa aquí en la parcela. Para tener varias plantas de esas, por lo menos unas 100 o 200 plantas de este cacao, que es muy bueno, bueno en rendimiento y bueno en calidad. ¿Cuántos kilos puede dar esta planta? Esta planta, sí, mínimo 3 kilos, esta planta, sí. Las almendras son muy blancas, sí, muy bueno en producción, es bueno. Por eso le estoy cogiendo vareta para reproducir esta planta. Aquí tenemos la flor del cacao, Ajá. esto pequeño que podemos observar, es la flor.
Este es el llamado chirel, Chirel, sí. el chirel del cacao. ¿Qué variedad es esta planta? Esta variedad es de la misma de aquí Ocumare. Este es muy buen productor. Este es Ocumare 77. Es muy buen productor. Las semillas, la mayoría son todas blancas. Lo que pasa es que la concha es muy rugosa y tiene poca... La mazorca tiene, tiene pocos granos, pero los granos son inmensos o los granos son grandes. Esa es la ventaja de este cacao, que es muy fino y muy buen productor, pues. La almendra grande casi no da pasilla. ¿Esta es una planta injerta? Esta es una planta injerta, sí, este es por injerto. Sí. Lo único que le falta a esta planta, si no, ya que no han hecho ninguna observación, es podarla, porque después el que la vea dice, coño, pero está bien cargada, pero no le han hecho nada. Lo que le falta a esta planta es podarla, más nada. Okay. Hacerle un trabajo de poda. Esta es una planta que está muy floreada. Aquí podemos observar sus flores. ¿Qué indica esta planta? Que va a tener una buena carga. Sí, bueno, esta planta indica que tiene una buena floración porque va a presentar una buena cosecha. Esta es una planta que esta no es por injerto, esta es una planta por semilla, no es variedad de cacao almendra blanca, esta es una variedad de cacao color violeta, pero es muy buen productor también. ¿Cómo se llama esta planta? Este es IMC 67. IMC 67, ese no es oriundo de esta zona. ¿De dónde viene esta planta? Esta planta viene de los lados de Caucagua. IMC 67. Aquí lo usamos mucho porque se usa, es muy bueno para patrón, para los patrones. Por eso es que lo usamos mucho en esta zona. Para patrón. ¿Por qué? ¿Por qué se usa? Porque este es mejor para patrón porque tiene mejor pegue. Para hacerle el injerto tiene mejor pegue. Y al pegar el injerto no cicatriza rápido. La forma de cicatrizar es muy rápida. ¿Cuánto tiempo dura una planta? ¿Cuánto tiempo dura ese injerto? El injerto tiene de duración de 20 a 25 días. Máximo a los 25 días hay que destapar, hay que quitarle la cinta plástica que se le pone para ver si ya pegó o no pegó el injerto. Si no pegó, hay que dejar la plantica quieta y se vuelve a reinjertar otra vez. Siguiendo la entrevista, esta planta que la veo muy cargada, está productiva 100%, esta planta. Sí, esta planta, pudiéramos decir que esta planta está productora un 80 o un 90% como mínimo. Pues. Vuelvo y repito que estas son una de las mejores variedades aquí de Ocumare de la costa, Ocumare 61, que ya lo hemos repetido más de una vez. Esta variedad la sacaron en la estación experimental de Ocumare, un grupo de peritos que habían ahí hace muchos años, en una colección que ellos denominaron Colección 45, en las cuales salió esta variedad y todas las variedades que hay aquí, Ocumare 77, 60, el Ocumare 67 también, Ocumare 63, que son variedades muy buenas, y Ocumare 66, que ese sí no es muy bueno. Pero una de las mejores variedades es Ocumare 61, 67 y 77, porque son cacao finos aromáticos. ¿Es de allí, entonces, de donde provienen los nombres de las variedades de cacao? Es allí donde provienen los nombres de esa colección, provienen los nombres de estas variedades de cacao. De esa colección que sacaron esos técnicos hace muchos años. Yo estaba muy pequeño. Otra cosa, una anécdota, usted que nos pueda decir con la siembra de cacao, ¿siempre ha sido así? ¿El cacao siempre se ha mantenido en buen precio? No. El cacao no se ha mantenido en buen precio. Ahorita que está agarrando un poquito más de precio por la cierta competencia que hay en esta zona. Porque anteriormente, en años atrás, había un solo comprador que nos lo pagaba como le da la gana. Y por eso varios productores las parcelas las abandonaron, que todavía están unas abandonadas, otros las vendieron. Somos pocos los que nos quedamos atendiéndole a su parcela, que todavía estamos. Con las variedades de cacao, esta es una planta de Cumbo 77. ¿Qué podemos decir de esta planta? Bueno, esta planta es oriundo, la trajeron unos amigos míos de la zona de La Guaira. Específicamente le llaman Playa Grande. Este cacao estamos haciendo una prueba aquí porque este es un cacao muy fino, almendra blanca muy fino,
y estamos haciendo la prueba a ver si se adapta a esta zona, pues. Porque como es tan fino y la almendra es grande y ya se está viendo que es un buen productor, entonces yo estoy propagando de este aquí por injerto, a ver si me resulta bien. ¿Cuántas plantas tiene usted aquí en su parcela? De esta tengo como 80 plantas que están empezando a cargar. De este Cumbo 77 se llama este. Cumbo 77. Cumbo 77 es bueno. Aquí tenemos una planta oriunda del municipio, específicamente del pueblo de Cuyagua, llamada. Esta planta es de la parte de Cuyagua llamada Madre María. Es una planta que no es tan productora, pero su almendra es muy grande y es un color completamente blanco, muy fino este cacao. Estoy propagando plantas de estas por injerto, que el hijo mío me está haciendo todos esos injertos, propagando plantas de estas, para ver si puedo meter por lo menos unas 500 plantas de estas, por eso, porque la almendra es muy grande y da buen peso en la romana y es un color de cacao fino, muy blanco el cacao. Algo que me gustaría saber, una hacienda productiva, ¿cuántos kilos de cacao puede dar en el año? Una hacienda en buen estado, mínimo, tiene el derecho mínimo de dar 3.000 kilos de cacao en el año. Estando en buen estado, bien atendida. Otras dan más. Aquí está un vecino mío al lado que me ha dicho que le ha cogido 6.000 kilos en su parcela. ¿Cuántas hectáreas tiene? Él tiene 4 hectáreas, pero tiene un riego perenne. Él riega por goteo, que tiene una bomba que le tiene, hasta en invierno riega ese cacao. Entonces el cacao, entre más se riega, más produce. Yo como riego poco, porque regamos por el canal del río y tenemos tantos problemas los productores para uno poder regar, entonces la producción mía siempre está baja. Pues. Yo cuando más en el año doy 3 riegos y este señor en el mes debe dar 3 riegos él solo, porque tiene su bomba. Pues. Yo tengo de tomar un pozo aquí que hice, un aljibe, pero se me achica. Cuando meto la bomba se me achica, no me produce el agua que debiera producir. Le estoy mostrando a esto una planta de cacao sabaneta, que es un cacao muy fino. Tengo pocas plantas de esta aquí en la parcela, pero pienso por lo menos meter unas 200, 300 matas, porque es buen productor, es un cacao fino. ¿Y de dónde viene esta planta? Esta planta viene de Sabaneta, Choroní. Esta planta es de Choroní. ¿Y cómo ha hecho usted para recolectar y tener esta variedad en su parcela? Porque tiene de muchas partes, Sí. digamos, del país. Bueno, porque uno de los hijos míos trabajó aquí en la corporación, en los viveros de la ¿Cómo es el corporación. nombre de su hijo? El hijo mío se llama Vladimir Sebastián Osorio, que él es el injertador que yo tengo aquí. Bueno, él trabajó ahí con la corporación unos años. Y como allá habían todas las variedades, las mejores variedades que hay en el país, y en esta zona, en la zona norte costera de Aragua, bueno, él me iba consiguiendo poco a poco las varetas y me fue injertando y aquí tengo las plantas. Tengo las mejores variedades de cacao del estado de Aragua, están aquí en esta parcela. Sí. Conociendo un poco más sobre las variedades de cacao que se encuentran en la parcela aquí de mi papá, el señor Antonio Osorio, esta es una planta Ocumare 67. Ocumare 67, sí. De esta planta de cacao Ocumare 67, yo no tengo mucha aquí en la plantación, aunque es muy fino y muy buen productor, y la almendra muy grande, porque es demasiado delicado. Lo ataca mucho la ceratocitis fimbriata, el mal de machete y el cáncer de tronco, que esta planta como es tan fina es muy delicada. Entonces de esta tengo poca, yo creo que apenas tendré algunas 50 matas de esta. De todos modos yo no trato de salir de esta planta porque la necesito aquí, porque para usarla como agente polinizador dentro de la plantación. ¿Qué significa agente polinizador? Bueno, hay un animalito que le llamamos la abejita. Le llamamos la abejita polinizadora, que es la que se encarga, que ayuda mucho al productor, porque ella se encarga de polinizar. Ella agarra el polen de una flor como esta, de una florcita como esta, y lo lleva de una flor como esta, agarra el polen y lo lleva a otra flor de esta misma planta o de otra planta, y ahí donde salen las mazorcas con semillas color violeta, otros salen blanquitas, salen de diferentes colores, y eso es lo que le garantiza al cacao que salen muy buenos en aroma, fino aromático. Lo que nos garantiza a nosotros aquí en Ocumare que el cacao es fino aroma es por eso, por la polinización que hay
de planta a planta que nos hacen las abejitas, nos ayudan con ese trabajo. Son grandes colaboradoras de nosotros en ese trabajo. Continuando con las variedades de cacao de aquí Ocumare, aquí está otra planta, no lo corte, de Ocumare 60. Aquí está otra planta de Ocumare 60, que también es muy bueno, muy buen productor. Estas son plantas jóvenes, ahora que están empezando a cargar. ¿Cuánto tiempo tiene esta planta? Esta es una planta de 4 años. Esta es una planta por semilla. Esta es una planta por injerto. Ajá, ahora que está empezando a cargar, es muy buen productor. Este no es almendra blanca, esto es una almendra un poco morada, pero como es tan buen productor lo tenemos aquí. Porque él como lo poliniza, él sale medio violeta, pero lo bueno de este cacao es que son finos aromáticos. Este es muy fino aromático este cacao. Entonces dentro de la plantación polinizan uno con otro y nos sale un cacao bueno, fino pues. La almendra grande. Es un poco plana, pero es buena. ¿Qué sucedió con esta planta que está el tronco? Lo que sucedió con esta planta yo la piqué porque esta era una planta que tenía mucha galla, era muy agallosa y no producía la cantidad que yo aspirara que producía esa mata. Entonces la piqué para que saliera un chupón basal, que es este chupón que está aquí. Posteriormente el hijo mío injertó en este chupón basal, que es el que tiene toda la fuerza de la planta que piqué, y aquí está el injerto que se hizo. Este injerto no llega el año todavía este injerto. Y entre un año más, ya está cargando. Máximo un año más, ya esta mata está cargando. No va a llegar a los 2 años que comience a cargar. O sea, este es un injerto en una planta ya grande. No, en un chupón basal de esta mata vieja. Toda la fuerza de esta mata vieja la agarró el chupón y entonces el injerto que se hizo aquí agarró la fuerza del chupón este y entonces va saliendo el injerto con toda la fuerza de la planta madre que viene de abajo. Por eso es que es tan ventajoso hacer los injertos en chupones basales, porque el chupón basal trae toda la fuerza de la planta madre y entonces el injerto agarra toda la fuerza. Este es otro tipo de injerto. Este es otro tipo de injerto, sí. ¿Se llama? Este injerto sobre chupón basal. Sí, sí. Ahora hablando con los injertos, explíqueme las varetas que hemos nombrado mucho en la entrevista. ¿A qué se le llama vareta? Ajá. Vareta se le llama a esto. Aquí cortamos esto que se le llama vareta, que es lo que vamos a utilizar para el injerto. Le quitamos todo esto, se le va quitando todo esto. Este es más o menos por una demostración. Esta es la vareta que usamos para injertos. Aquí pueden salir para injertar 2 o 3 matas, para que salga bien fuerte el injerto. Esto se corta en 3 partes. En 3 partes. Y se va colocando en una planta ya. En una planta, aquí está el ejemplo. Por ejemplo, se injerta. Ya, voy a cortarla para que salga bien. Este, por ejemplo, es el injerto. Y vamos a injertar por encima o por debajo de los cotiledones. Hay unos que injertan por debajo de los cotiledones, que recomiendan más por debajo de los cotiledones. Y otros injertan por encima de los cotiledones que viene siendo aquí. Unos injertan por debajo de los cotiledones porque así la planta produce únicamente lo que va a producir el injerto, que vendría siendo este. Si lo ponemos aquí, ahí va a producir únicamente el injerto, lo que produce el injerto. Y si lo ponemos aquí, produce el injerto y produce el patrón, también produce otra variedad de cacao aquí abajo que vendría siendo cacao forastero, IMC. O sea que la planta va a producir 2 variedades. Dos variedades de cacao. Produce 2 variedades de cacao porque produce el injerto aquí y aquí produce lo que es lo del patrón, pues. Puede ser variedad IMC 67, que se usa mucho en esta zona para patrón. Pero algunos están injertando es abajo para tener puro cacao fino. Para no tener ni Ocumare, ni IMC 67, ni otra variedad, sino puro
puro el injerto que ponga, pues si es Ocumare 61, 67, algo así, pues. Muy bien. Bueno, aquí les muestro un fruto, la fruta de cacao, de verdad que es muy sabroso. Les recomiendo que los prueben, a que prueben este fruto. Delicioso, delicioso. De aquí, de este fruto, se puede hacer ponches, dulces. No solo es chocolate. Mermelada. Mermeladas. El cacao tiene mucha utilidad. Solo hay que buscarla. Ahora, ¿qué nos cuenta, papá? ¿Cómo fue tus inicios? Toda la vida has vivido aquí en el campo. ¿Dónde has trabajado? ¿En qué hacienda? Bueno, yo en edad muy joven comencé a trabajar en las haciendas del Cerro, un tío mío que tenía una hacienda por allá. ¿Cómo se llamaba este tío? Juan de Mata se llamó, pues ya se murió, Juan de Mata Osorio. Y le fundamos una parte de una hacienda también ahí. Antes de continuar, me han comentado muchos agricultores de aquí del pueblo que mi tío Juan de Mata era una persona que cultivaba cacao, que tenía conuco, que Sí. era una persona que le gustaba la agricultura. Sí. Él le gustó mucho la siembra de cacao porque él en una época fue intermediario, él compraba parte del cacao de aquí de Cumboto, de toda la zona de Ocumare, y lo iba a vender lo llevaba a Caracas, no me acuerdo cómo le llamaban, Becolón, como que se llamaba esa compañía que le vendía cacao cuando esa época. Y después, bueno, posteriormente él tenía un negocio, yo trabajé con él primero en las haciendas, después tenía un negocio, entonces me puse de obrero en la bodega que tenía. Bueno, después yo me puse a tumbar conuco también y sembré caraota en una época, después más adelante. Bueno, he trabajado mucho, después comencé a trabajar aquí en la parcela, que esta parcela primero la tuvo un hermano mío, después él se fue a Caracas y dejó esto abandonado. Mi mamá me dijo que trabajara yo esto porque ya él no iba a trabajar más esto. Bueno, y desde esa época hasta ahorita he estado trabajando esta parcela, la he recuperado casi en su totalidad. Pues. Casi en su totalidad la he recuperado, bueno, y con esto he criado mis hijos, con esta parcela. ¿Cuánto tiempo? Tengo con esta parcela más de 25 años, mucho más de 25 años, trabajándola y echándole pichón. ¿Cómo se llamaba mi abuela? Una abuela la que yo conocí, Juanita Osorio se llamaba, que era la mamá de mi mamá. ¿Y la dueña de esta parcela? Esa era Isidora Osorio. Isidora. No hace mucho tiempo que murió, por cierto, mi mamá. Okay. Sí. Estas parcelas fueron fundadas por esclavos. Sí, esta parcela cuando los antepasados, esto fue, según yo he ido diciendo, pues leyenda de esta hacienda que fue fundada por esclavos. Hace muchísimos años, pues. En la época de la colonia. Sí, en la época de colonia, pues. Ahora, a manera de reflexión, ¿qué le puede decir a usted a esos agricultores que quizás están iniciando con el cacao, los que quieren iniciar, los que están que tienen las haciendas abandonadas? ¿Qué les puede decir a manera de reflexión? Yo lo que le puedo decir a esos compañeros productores que no se aflijan, que le atiendan como pueda a su fondo de cacao, a los que tienen su haciendita, y hay unos que están fundando en el cerro también. Inclusive hay tantos hijos míos que tienen unas hacienditas en el cerro, y yo siempre los motivo que le atiendan a eso, porque eso más adelante, bueno, ya yo he ido diciendo a unos personeros del gobierno, pues que el cacao lo consideran un rubro estratégico para el país, porque gran parte del cacao, aquí no se consume casi cacao, aquí en Venezuela el cacao se lo llevan para otros países del mundo, donde sí lo consumen y lo pagan bien. Entonces, bueno, yo lo que le diría a los productores, a los compañeros productores, es que le atiendan como puedan cada quien a su parcela y al que está sembrando. Muchas gracias por el recorrido y por este gran documental que de verdad lo ha meritado. No, cualquier cosa me tienen aquí a la orden, para cualquier cosa aquí estoy, cualquier información, cualquier cosa aquí estoy. Siempre estoy aquí.